Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a comentar un tema que no hemos hablado nunca, que es la depilación íntima. Parece un tema delicado, pero al final tenemos la necesidad todas. Así que voy a hablar un poco de mi experiencia y las cosas que debemos tener presentes. Bueno, algunos no sabéis que yo estudié peluquería estética y asesoría de imagen al principio cuando era muy jovencita por vocación, simplemente porque me gustaba y quería vincularme y saber cómo hacer todas estas cosas y era la única manera. Y tocamos todo el tema de depilación en la academia. En la academia teníamos unas horas de prácticas donde practicábamos, evidentemente, lo que nos enseñaban allí. Pues allí nos pidieron cosas muy locas que yo nunca me había imaginado. Nos pedían, como por ejemplo, no sé si es que en esa época estaba de moda o no sé qué pasó, pero nos llegaron a pedir decolorar la parte íntima, teñirla, darle forma, por ejemplo, de corazón el día de San Valentín, y me parece una experiencia bastante llamativa, pero yo no sabía que se hacían esas cosas. Por mi parecer, creo que es algo bastante agresivo la decoración, el tinte en esa zona íntima es bastante complicada y no se tiene que hacer muy a menudo, la verdad. Pero os lo comento porque quizá no lo sabíais. Dicho esto, os voy a explicar un poco mi opinión con los diferentes métodos y cómo lo haría y las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de hacerlo. Por ejemplo, la cuchilla es rápida, es fácil y sí que es verdad que siempre en algún momento todo el mundo ha tenido ese momento de depilarse express, en plan te corre la prisa y no te da tiempo de depilarte, no te da tiempo de ir al centro donde vas normalmente y acabas rasurándote con la cuchilla. Si lo haces, te aconsejo que lo hagas recién duchada porque así abre los poros y con la piel húmeda y con algún producto que sea humectante, algún gel o alguna crema hidratante especial para que así no sea tan agresivo. Si tienes la piel bastante delicada, como por ejemplo yo, notas que la zona, al rasurarla, puede irritarse un poco y además lo peor de todo, en mi experiencia, es que si te rasuras, eso cuando crece el pelo pica un montón, pero esto depende mucho del tipo de piel que tengas, del tipo de vello que tengas, pero sí que es verdad que a ciertas personas puede ser bastante molesto y además dura muy poquito, o sea, en 2 días ya te está saliendo el pelo y eso, si solo te pica tienes suerte, porque puede ser que el pelo se quede enquistado y luego te salga un granito, se infecte y sea un poquito más complicado. Entonces, por mi experiencia, yo solo utilizaría este método si realmente tienes un apuro. Simplemente. Para las piernas, para alguna otra zona quizá es más práctico porque el pelo o el vello no es tan grueso y no vas a tener tanto problema, pero para la zona íntima yo no lo utilizaría habitualmente. Otra cosa que puedes hacer si eres como bastante miedica o no te gusta la cera u otros métodos que que duelen más, evidentemente, puede ser coger una máquina de cortar el pelo o una maquinita especial para zonas íntimas. Lo que hace es rasurar a ras de pelo sin llegar a hacerlo completamente y eso hace que no tengas tanto problema de picor. Aún así, cuando tú lo tocas no es tan agradable y la piel, siempre que la rasuras, nunca queda igual de suave, ¿vale? Al menos es mi experiencia. Después voy a pasar a comentar lo que es la depilación con cera caliente. A ver, lo puedes hacer tú o puedes irte a un centro especializado. Puede ser que vayas al centro y aún así tengas problemas porque hay que tener cuidado sobre todo en que la cera no esté muy caliente. Hay que colocarla siempre en la dirección del pelo y tirar en sentido contrario aguantando la piel. Sobre todo en la zona íntima es complejo si no tienes experiencia y si lo vas a probar, inténtalo primero en la zona alta o en la zona más visible sin hacer grandes trozos porque si no puede ser, puedes tener algún momento de tensión a la hora de retirarlo. Es mejor tirarlo de golpe, aguantando bien la piel, que no hacer tirones porque eso duele un montón. O sea, puede ser un momento crítico, la verdad.
pero es un método que puede aguantarte 4, 5 semanas, 3 semanas y que al final la piel aguanta bastante bien. Cuando crece el pelo, si tienes problemas de que el pelo se quede por dentro, en cualquier tipo de depilación yo aconsejo que exfoliéis la piel, o bien con algún exfoliante casero, azúcar y un poquito de miel, o con algún exfoliante suave, o si no podéis coger un guante, podéis coger alguna esponja, sobre todo para que evitemos que los pelitos se queden por dentro y sean molestos a la larga, ¿vale? Esto lo podéis hacer en el momento ducha tranquilamente, es una zona que sí se puede exfoliar sin ningún problema, así que debéis tenerlo en cuenta en cualquier tipo de depilación. Siguiendo con la depilación de cera caliente, tanto si lo hacéis en casa como si lo hacéis en el centro, evitar que al día siguiente pues la dejéis lucir, en el sentido de que no vayáis a la piscina o a la playa y le dé el sol, porque puede ser que a la larga manches y quede oscura esta zona y estéticamente no va a ser muy buena. Al principio puede doler más, pero te vas acostumbrando y lo importante es no dejar el vello muy largo porque luego el tirón es más complicado, ¿vale? Pero si te lo haces como muy a menudo, al final no sufres tanto, le vas cogiendo la práctica. Sobre todo si lo hacéis en casa, primero practicar en las zonas más fáciles. Otro método muy utilizado que también quiero comentar es la cera fría o la cera tibia. Realmente yo la recomiendo, es muy práctica, es muy rápida, pero no para la zona íntima. Encontramos este tipo de cera que venden en los supermercados, que se calienta, se aplica y das simplemente el tirón. Lo encuentro muy práctico, por ejemplo, si te ha quedado algún pelito para repasar, si te vas de viaje, si tienes algún apuro, siempre va bien tener alguno a mano. O si no, lo que podéis hacer es compraros este tipo de aparatitos que luego tú colocas el rolón y tienes que comprarte las tiras. No vale más de 20-30 euros y los rolones recargarlos valen unos 2-3 euros. Es súper práctico, es lo que se utiliza en los centros de estética, pero no para las ingles, sino para las piernas o zonas más grandes. Porque, por ejemplo, si tú de repente aplicas el producto de la cera tibia en toda la ingle y luego lo quieres retirar, la ingle tiene forma. Si tú no aprietas bien la piel, aplicas mucho producto, puede ser que te queden chupetones o morados y queden, aparte de ser molestos, queden poco estéticos. Así que si sí o si quieres probar este método o lo utilizas, hazlo, pues por ejemplo, recortando las tiras o en la zona alta o en la zona de la pierna sin llegar a hacerlo en la parte íntima en sí. Si no, tienes que tener mucha práctica y mucho cuidado. También dependerá del grosor de tu pelo, pero no es un método que yo recomiende. A ver, voy a seguir comentando otro método que yo tampoco recomiendo, que yo no suelo utilizar, es la depilación con crema. Es muy parecida a lo que sería una Gillette. A ver, tipo de Gillette puedes encontrar de más suaves, de cogerle la de tu novio, de repente el día que tienes un apuro, pero es importante que las tengáis limpias, que no las dejéis húmedas, que sean solo personales. Pero aunque pensamos que la cuchilla es más agresiva que la crema, en mi caso, si tienes una piel delicada o por ejemplo en la zona íntima, es un producto bastante fuerte, donde lo que hace es disolver o poner el pelo como más suave para que luego, cuando ya lo dejas reposar, pues se rompe y se retira fácilmente. Si lo utilizas o no lo has utilizado nunca, te aconsejo que primero lo pruebes en otra zona, en una zona pequeñita, para tener las sensaciones, porque si no puede ser molesto. Si no tienes la piel sensible, seguramente puede ser un método más que puedas utilizar, aunque yo no sería el que recomendaría, ¿vale? También podéis utilizar máquinas de depilar que arrancan el vello, también dura más que con la cuchilla o con la crema, pero es bastante molesto, sobre todo al principio si no estás acostumbrado, es bastante, bueno, notas que te está arrancando el pelo. Para la zona íntima no lo recomendaría. Si alguien utiliza alguno de los métodos, que diga cómo lo hace y su experiencia, yo os digo en base a mi experiencia y un poco lo que se recomienda normalmente, ¿vale? Para la zona íntima el vello es muy grueso, si lo dejáis largo puede ser un horror.
Si tenéis poco pelo para las piernas es genial, y además es que yo voy combinando un poco los métodos, no solo utilizo uno, entonces este lo descartaría para esa zona. Otro método que podéis utilizar es la fotodepilación o la depilación en láser, que al final es muy parecido pero es distinta, es diferente tecnología. Yo estuve más de un año haciéndome la fotodepilación y mientras estaba haciendo el proceso notaba que tenía menos cantidad, se largaban la necesidad de depilarme, pero cuando lo dejas, en mi caso, volví otra vez a casi el punto inicial. Sí que es verdad que ha reducido, pero para tantas sesiones realmente no quedé satisfecha. Sí que es verdad que esto depende mucho de la persona, además en las mujeres también afecta el tema hormonal, depende del tipo de piel, depende del tipo de vello y es un poco complicado. Aquí os pido que dejéis en los comentarios un poco vuestra experiencia para que nos sirva a todos, y es un método que, bueno, a mí el problema es que yo no estaba acostumbrada a rasurarme, tú te tienes que rasurar para hacerte la fotodepilación o la depilación en láser, y eso es un engorro para mí porque al principio me picaba. Cuando vas reduciendo el pelo es mucho más cómodo y más práctico, pero al principio cuesta. Igual que la depilación con cera caliente, cuando vas al centro de belleza, la zona íntima es algo íntimo, entonces tienes que escoger bien el sitio porque al final van a estar tocándote, vas a estar allí y tienen que ser delicados, ¿no? Pues a lo mejor utilizar una braguita especial que te tape mientras lo estás haciendo y que sea higiénico, ¿vale? Que la cera que se utiliza para esa zona vaya a la basura, porque a veces hay un poco de descontrol en este tema. Pero simplemente quería comentar que igual que la depilación láser o la depilación cuando vas a un centro, pues va a haber alguien que va a estar contigo y que te tiene que dar confianza. Bueno, esta ha sido mi opinión, os he hablado un poquito de un tema que a veces pensamos que es un poco raro hablarlo, pero yo creo que es algo normal, que necesitamos todas. Os pido que dejéis vuestra opinión, qué método utilizáis, vuestros trucos, para que los compartamos entre todas y así tenemos diferentes opiniones. Os espero muy pronto en este canal, en mi próximo vídeo. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos en las redes sociales. Chao.